Sí, se da más en el Caribe, ciertamente. Sí, se da más en sitios lluviosos, ciertamente. Sí, el clima cálido favorece que haya propagación de esta patología por el tipo, el ciclo de vida del mosquito. Pero si ustedes van a Bogotá o si van a Argentina, van a ver pacientes que tienen dengue. Sobre todo aquellos pacientes que adquieren el proceso en la costa y regresan. Recuerden que nosotros estamos acostumbrados a hacer personas que comercian a hacer viajes rápidos, o sea, llegan un día, pum, se van al día siguiente, regresan a su sitio de origen y ya van infectados. Y ahí de adelante vienen los problemas. Si ustedes preguntan si hubo Zika en Bogotá, hubo Zika en Bogotá. Si preguntan si hubo chikungunya en Bogotá, también hubo chikungunya en Bogotá. O sea que no es exclusivamente del clima cálido. Prácticamente todos somos susceptibles a adquirir la infección. De hecho, de los 36 que están acá, más mi persona, creo que mínimo una vez en la vida hemos tenido que tener dengue. Y algunos de ustedes, por lo menos un 20% mínimo, han tenido 2 veces dengue. Eso no quiere decir, porque hay una serie de mitos con respecto al dengue, y es que la gente piensa que, por ejemplo, si vivo pues, bueno, de un quinto piso en adelante, no me va a dar dengue porque el mosquito no llega hasta allá. O si vivo en sitios fríos, el mosquito no va a llegar hasta allá, y eso es una mentira, porque sí se produce. Eh, nuestro clima condiciona o favorece que se pueda reproducir esta patología de una manera importante, y uno debería, en cuanto a la prevención, así como utilizamos los eh, toldos o toldillos para cubrir a la persona que tiene dengue, deberíamos tener mosquiteros o angeos para evitar que los mosquitos entren a las habitaciones, pero el calor de la ciudad lo que hace es que tengamos las ventanas abiertas, las puertas abiertas para que entre la brisa. En los sitios que no manejan aire acondicionado, recuerden que también el tema de la luz es muy cara, entonces la propagación, el hecho de todavía a esta época estamos hablando de eh, recanalizar los arroyos, entonces el hecho de que tengamos arroyos es un sitio donde se puede reproducir el mosquito. Todavía hay personas que utilizan las llantas para recolectar agua o para poner las flores. Hay personas todavía que tienen agua recolectada en tanques en el patio, y ahí también puede producirse la reproducción del mosquito. Entonces, como ven, nosotros vivimos, como quien dice por ahí, con el enemigo, ¿sí? Y la posibilidad de que nos dé una enfermedad eh, tipo dengue hemorrágico la primera vez es posible. Ese es otro de los mitos que dicen que la primera vez, en ese entonces decían que era dengue clásico y que después era dengue hemorrágico. No. Vamos a ver que existen muchos serotipos y que eso va a depender del serotipo que nos toque en el momento de la infección. Como ven, les decía, esto es un problema de salud pública. Esto no es un problema solamente de que el médico tiene que hacer el diagnóstico, sino que esto es un problema de salud pública. ¿En qué sentido es un problema de salud pública? Pues que esta persona puede contagiar a más personas, que esta persona no va a trabajar, que esta persona puede terminar en cuidados intensivos. Eso evita que vaya a laborar. Son días perdidos de trabajo, son días de incapacidad. Eh, entonces es un problema bastante importante. Decíamos, las personas no tienen el cuidado de no tener los sitios de recolección de agua, no tienen los angeos. Entonces es un sistema de estilo de vida, de autocuidados, ¿sí? Y ya hablamos del clima, lo cual es muy pertinente para que el mosquito se desarrolle en esta ciudad. El dengue, entonces, como ven, es como se muestra ahí en la gráfica, un iceberg. Nosotros lo que vemos es la punta, como quien dice, cuando hacemos el diagnóstico, pero tendríamos que ir a ver dónde vive la persona, cómo se relaciona, si tiene hacinamiento, eh, cuáles son sus hábitos normales, y además que otras personas podrían estar en riesgo de haber adquirido el proceso. Existen 4 tipos de serotipos, que serían el DEM 1, el 2, el 3 y el 4.
pero que a su vez cada uno de ellos tiene más serotipos. Si solamente fueran estos cuatro, uno diría que uno tiene la posibilidad de tener 4 veces dengue en la vida, pero no, realmente vamos a tener muchos más serotipos, así que podríamos tener incluso unas 60 veces dengue por diferentes serotipos en la vida. Los más agresivos, los más graves, el tipo 2 y el tipo 3. Entonces, por ejemplo, si a una persona le da dengue con el tipo 3, en su primera ocasión puede que de una vez le dé un dengue hemorrágico. Bueno, importante esta foto que estamos viendo aquí por dos razones. Uno, aquí les dice que es de la familia Flaviviridae y también les dice que una parte importante de las proteínas de esos flavivirus es la NS1. ¿Por qué es importante? Porque fíjense ustedes que a principio del año pasado, a mitad del año pasado y a final del año pasado, 2024, la Secretaría de Salud estuvo haciéndonos exámenes y haciéndonos recordatorios sobre el tema del dengue. Y uno de los recordatorios que nos estaban haciendo era cómo estábamos haciendo el diagnóstico. Este diagnóstico, dentro de los primeros 5 días de vida, hay que pedir esta proteína que ustedes ven aquí, que se llama NS1. Dentro de los primeros 5 días de vida, la que se va a activar o la que va a salir positivo es esta proteína. Pero si ya tenemos más de 5 días, entonces vamos a pedir la inmunoglobulina, que sería la que nos podría dar en ese entonces, en ese momento del cuadro clínico, la posibilidad de que el paciente fuese positivo. Recordándonos que no solo una prueba que se haga necesariamente nos va a dar el diagnóstico. Por ejemplo, si nos sale un NS1 negativo, no quiere descartar la infección, simplemente que no pudimos desarrollar el laboratorio con la sangre adecuada. Periodo de incubación, 7 días, el rango es de 3 a 14 días. Estas son preguntas prácticamente de exámenes que nos hacen, ¿sí? ¿Quién transmite la enfermedad? Esto no va de hombre a hombre, no hay contacto directo, sino que tiene que ser el mosquito que pica a la persona enferma y luego el mismo mosquito pica a una persona no enferma, pero inocula el virus. Entonces, como quien dice, la transmisión obligada es a través del mosquito. Por eso, cuando un paciente entra a una hospitalización con diagnóstico de dengue, se le debe poner el tornillo. El tornillo no es para evitar que le vuelva a picar el mosquito con dengue, sino si lo pica un mosquito o que no lo pique un mosquito, el mosquito no salga de donde está. Generalmente, esta patología está vinculada con los mosquitos Aedes aegypti, pero realmente pueden ser 3 serotipos diferentes. Pues recuerden días de incubación entre 7 a 14 días. La enfermedad, otra de los mitos que había era que un mosquito pica y se muere y que a la hora. No sé de dónde salió eso, pero eso no es así. Un mosquito puede demorar este, un mes todavía con la sangre de la persona y más o menos el promedio es de 10 días donde el mosquito puede transmitir la enfermedad. No sé si ustedes recuerdan la película esta de Jurassic Park, cómo desarrollaron o clonaron todos los dinosaurios. Fue a partir de un mosquito que encontraron eh, fosilizado en en una cera. Entonces, no es simplemente decir, no, que ya el mosquito se muere enseguida. No, el mosquito puede prevalecer y picar en los próximos 30 días aproximadamente. ¿Qué es necesario para que se produzca entonces? El virus, el vector, que en este caso es el mosquito, y el huésped, que es el humano. Algo que sí se ha dicho es que no se transmite de un mosquito que pique un animal a un hombre o de un mosquito que pique un hombre a un animal. Eso todavía no se ha demostrado. Se dice que el paso de la enfermedad es directamente de humano, mosquito, humano.
Entonces, esto sería el ciclo del mosquito que pica a la persona con dengue. El mosquito infectado tiene más o menos el desarrollo del virus. El virus se desarrolla y cuando pica a la persona que está sana, esta persona tiene un promedio de 7 a 14 días para desarrollar la infección y luego ya empieza a mostrar todos los datos clínicos. Los datos clínicos van a variar, no necesariamente que un día o 2 días o 3 días, los datos clínicos pueden variar. Así que por eso es importante que tengamos en cuenta cuando un niño tiene un cuadro febril, uno de los diagnósticos que tenemos que descartar es dengue. Una de las cosas que nos preguntan siempre es en cuánto es la mortalidad de estos pacientes. La mortalidad es del 2%, incluso ya bajó. Ahora dicen que es del 0,5%. Pero sobre todo la mortalidad se da en el paciente pediátrico. Generalmente es el paciente pediátrico el que fallece cuando hacen cuadros graves por shock hemorrágico, que sería el dengue con shock. Entonces, esto es lo que nos preocupa en la parte epidemiológica porque se trata de los niños los más afectados. Si se dan cuenta, las últimas 2 líneas dice Atlántico, los departamentos de Atlántico, ¿sí? Son de los más afectados. Una de las cosas que se ha hecho a nivel ministerial, a nivel Secretaría de Salud, es que hoy en día ya se separan los casos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fue la epidemia del coronavirus, sí, del SARS-CoV-2. eh, yo sí recuerdo eso porque todas las mañanas cuando yo me iba a trabajar, lo único que uno veía es que decía, y ahora en Baranova reportaron 3 muertos, 2 casos nuevos, no sé cuántas cosas, y en Pueblo Nuevo tanto, y en Suan tanto, o sea, cogían todo el apartamento y lo fraccionaban. Entonces, antes todo era Atlántico, no se fraccionaba. Hoy en día ya se dice de Barranquilla son tantos, de Baranoa son tantos, de Soledad son tantos, de Campeche son tantos, y así ya podemos estratificar cuáles son los sitios donde hay más casos de dengue. Entonces, hablando de Barranquilla como tal, nosotros estamos prácticamente todo el año en alerta naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento puede haber un brote epidémico de dengue, pero que estamos viviendo con el enemigo. Les decía, una de las cosas que ha favorecido este proceso son esos viajes de negocio de la persona que va de Colombia a Brasil, de Brasil a Argentina, de Colombia a Estados Unidos. Entonces, una persona que está incubando, lo acaba de picar el mosquito y está incubando el proceso, puede llegar a otro país y desarrollar la enfermedad en otro país. Ese es, por ejemplo, como se ha explicado el HN1, como se explicó el Zika, como se explicó el chikungunya, porque se hicieron esos brotes a nivel mundial. Si ustedes han ido a algunos parques infantiles, han ido a eh, zona de juegos o sitios públicos, se están dando cuenta de que muchas de las cosas que se están utilizando donde juegan los niños son a base de llantas. Antes se usaba mucho el corcho, hoy en día se usa lo de la llanta porque es que hay demasiada llanta represada, demasiada llanta vieja, que antes la gente lo utilizaba como poteras o para meter las matas dentro de la llanta y ahí se guardaba mucha agua en los momentos de lluvia, etcétera, etcétera. La gente guardaba, ya no, pero antes la gente en las paredes del patio, sin las paredillas, colocaba las botellas partidas como una forma de protección, pero al colocar la botella inversa, había 10 o 15 o 5 mililitros de agua en cada parte de esas botellas partidas y eso podría, donde podría reproducirse el virus. Además de que ustedes saben que ahora tenemos un problema, no sé si lo han evidenciado, lamentablemente es algo que es terrible, pero por ejemplo, en las zonas de Barú, si ustedes van, o Coveñas, por ejemplo, si ustedes van y hacen algún paseo turístico de ese tipo, ustedes van a observar cómo hay
la basura flotando en el agua, con un montón de botellas plásticas rellenas de agua donde se puede desarrollar todo esto. Y uno piensa que nada más es en la parte continental, ¿no? En el mar también se puede producir todo esto. Uno de los datos básicos del laboratorio del dengue es la trombocitopenia. Entonces uno le busca 200 explicaciones a la trombocitopenia y la trombocitopenia tiene, digamos que tres explicaciones muy claras. Uno, es una acción directa del virus, ¿sí? Lo que produce una disminución en la producción medular. Dos, hay una fuga capilar. El mosquito pica y desarrolla un proceso que crea fuga capilar. Y recuerden que las plaquetas son como nuestros tapones, que lo que van a ayudar es a cerrar esta fuga capilar. Y tres, debido a los complejos inmunes. Entonces, uno de los datos importantes, por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, eh, ¿cómo identificaríamos por laboratorio de un hemograma que un paciente tiene dengue? Ustedes tendrían que decirme, tiene leucopenia con linfocitosis con plaquetopenia. Eso es lo que da un cuadro viral. Aparte, tendríamos que pedirle si tiene menos de 5 días NS1, si tiene más de 5 días inmunoglobulina, IgM, para dengue. Recuerden que tenemos que hacer la aclaración de para quién estamos pidiendo la inmunoglobulina. Y ese recuento plaquetario me dice qué debo hacer con el paciente. Por ejemplo, si tiene más de 100.000 plaquetas, yo podría tenerlo en observación. Pero si tiene menos de 100.000 plaquetas, es mejor dejarlo hospitalizado, porque yo no sé cuál va a ser la velocidad de descenso de esas plaquetas. El otro aspecto del hemograma que no lo mencioné es, tendríamos que ver el hematocrito, porque si el paciente está hemoconcentrado, o sea, tiene un hematocrito alto, de eso dependerá el manejo de la cantidad de líquidos que le voy a poner. Les decía, la afección directa de la médula por el mosquito y la alteración de los tiempos, además de la alteración del fibrinógeno y de la protrombina. La fuga plasmática es importante en el dengue porque ustedes van a oír hablar de serositis y la serositis es derrame pleural y ascitis, o sea, líquido libre a nivel abdominal. Y esta serositis complica más al paciente. Y créanme lo que les voy a decir en este instante, la mayor parte de las serositis son iatrogénicas. ¿Por qué son iatrogénicas? Porque cuando vamos a ver líquidos ahorita, les voy a decir que uno de los pacientes donde deben manejar líquidos altos son los pacientes con dengue. Pero cuando veamos ahorita el tratamiento del paciente con dengue, les voy a decir que dependiendo de la cantidad de hematocrito, los líquidos se van a bajar a una cantidad X. Entonces, no es que si el libro me dijo que yo le voy a poner a 2000 cc por metro cuadrado, que lo voy a dejar 5 o 6 días con 2000 por metro cuadrado. No. Yo tengo que determinar cuánto está orinando el paciente, cuánto de plaqueta tiene. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones diarias en lo que se subo o bajo. Si el paciente come, si el paciente no come. Porque entonces de cajón, porque no quiero tener problemas con la secretaría, el paciente llegó, yo le puse 2000 cc, lo puse a comer además, el paciente come sin ningún problema y al día siguiente, ¡pum!, serositis. Ah, que nadie le bajó los líquidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, recuerden que el dengue tiene tres fases clínicas donde tenemos que identificar nosotros dónde está nuestro paciente. Estas tres fases clínicas van a depender de los días de vida, pero vuelve y juega. O sea, hay mamás que cuando se dan cuenta de que el paciente tiene fiebre, es que identifican el proceso. Pero a veces el dengue puede causar malestar general sin causar fiebre inicial. De hecho, la fiebre solo se produce en el 70% de los pacientes.
Entonces, mucho cuidado con eso, porque generalmente pensamos en dengue cuando hay fiebre, pero puede ser vómito, puede ser dolor abdominal, puede ser sangrado, la primera manifestación del dengue. De hecho, si yo les preguntara a ustedes cuál es el primer síntoma o cuál es el síntoma de alarma más frecuente, tendrían que decirme dolor abdominal y vómito, ni siquiera la fiebre. Porque cuando uno habla de dengue, uno habla de un paciente que tiene dolor retroocular, mialgias, artralgias, que le duele todo el cuerpo y que tiene fiebre. Pero no todos los pacientes desarrollan fiebre. Bueno, este pedacito me gusta mostrarlo porque es un pedacito donde basamos la parte clínica. Les decía al principio, no es que la segunda vez que pica el mosquito o la segunda vez que da dengue es que se va a convertir en hemorrágico. No, puede ser desde la primera vez. O le puede dar 5 veces a la persona y nunca hacer dengue hemorrágico. ¿Por qué? Eso no se sabe. ¿Sí? Lo que se piensa es que va a depender de la virulencia del genotipo que está causando el proceso. El mismo serotipo puede ser más o menos virulento para una persona. Llama la atención, por ejemplo, en la parte pediátrica. Eh, ya yo no lo veo con tanta frecuencia porque realmente los pacientes que llegan a cuidado intensivo pediátrico yo casi ya no los estoy viendo, pero generalmente se asocia de una manera muy frecuente el hecho de que una niña que está empezando con su menarca tenga dengue. Y eso es una cosa preocupante porque si uno habla de que hay plaquetopenia, que hay sangrado, pero un evento natural fisiológico de un desarrollo de caracteres secundarios como es la menstruación, eso nos preocupa. Entonces, ojo con eso porque son patologías que se pueden presentar concomitante con otra patología. Patologías que se presentan concomitante con dengue, inmunosupresión. No hace mucho tuvimos un caso de una niña que llegó con una leucocitosis de 150.000 leucocitos. Estamos hablando de una reacción leucemoide, con linfocitosis, con monocitos elevados, ¿sí? Con plaquetas en 47.000. Entonces uno dice, reacción leucemoide con plaquetopenia, con linfocitosis, es un cuadro tipo leucémico, pero no podemos descartar que tenga dengue. Y efectivamente, además de hacerle el diagnóstico inicial de leucemia, se le hizo diagnóstico de dengue y cuando se hizo NS1 salió positivo y cuando se le hizo inmunoglobulina para dengue salió positivo. Fíjense que la importancia de poder encuadrar el proceso y esta paciente lo único que tenía era que venía por un dolor abdominal, pero al momento de hacerle el examen, el hemograma, sale con esos procesos y entonces se le manda a hacer extendido de sangre periférica y se le manda a hacer NS1, el cual sale positivo. Además de que se sospechaba de neumonía porque era una paciente de 3 años. Fíjense todo lo que uno puede sospechar sencillamente con el hemograma. Les decía, tenemos 3 fases clínicas. Les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, abre su micrófono y hace la pregunta. Puede interrumpir, no hay ningún inconveniente. Tenemos 3 fases clínicas. Decimos que la fase febril, que está en los primeros 5 días. Luego hay una parte crítica y luego hay una etapa de recuperación. La verdad, a mí no me gusta decir que eh, los primeros 5 días es crítico, que del 5 día al octavo día es, perdón, que los primeros 5 días fase febril, que después eso va a variar de paciente en paciente. Uno más o menos dice, los primeros 5 días no hagamos inmunoglobulina, los primeros 5 días hagamos NS1, que sería la prueba rápida. Pero los primeros 5 días son la fase de viremia, donde el paciente va a desarrollar la fiebre y la parte más grave del dengue es la parte que está después del 5.º día, cuando empieza la defervescencia. O sea, el paciente viene con fiebre, tiene 3 días de fiebre,
de repente deja de hacer fiebre, pero ese es el paciente que está haciendo plaquetopenia sostenida, paciente que tiene microhemorragias que no estamos observando a nivel mesentérico, a nivel pulmonar, viene y es el que desarrolla el derrame pleural, el que desarrolla cerocitis, o incluso puede empezar con dos problemáticas que son más severas, que son la falla hepática y la síntomas meningeos. La falla hepática es importante. Nosotros cuando hacemos el diagnóstico de dengue tenemos que estar pendiente de hacer pruebas de función hepática. El paciente donde yo no manejo adecuadamente los líquidos por, eh, puede hacerme falla prerrenal. Entonces hay que estar pendiente de la diuresis del paciente. Paciente que está orinando mucho, ojo porque hay que bajar los líquidos. Un paciente que está concentrado, ojo porque hay que subir los líquidos. Un paciente que no orina, ojo, porque hay que subir los líquidos. O sea, uno tiene que estar pendiente del paciente. Por eso, cuando estamos en alguna fase crítica o cuando hay una plaquetopenia por debajo de 100.000, es preferible pasarle al niño. Bueno, estamos hablando de pacientes pediátricos, ¿no? El paciente a una unidad de cuidado intensivo. Es lo mejor, ¿sí? Sobre todo para mejorar la sobrevivencia de estos pacientes. Entonces, fíjense que aquí una de las cosas que nos dicen es que los primeros días el paciente puede presentar deshidratación debido a la fuga plasmática y esa fuga plasmática llevarnos a la serositis. Pero después nos dice puede haber un choque hemorrágico, o sea, el paciente empieza a sangrar, no hay plaquetas suficientes para parar los sangrados. Nosotros tuvimos un caso muy complicado de una paciente de 6 meses que fue remitida desde Baranoa a la clínica y la paciente le pusieron doble tubo de tórax debido a derrames pleurales, pero uno de los tubos de tórax que colocaron laceró uno de los vasos pulmonares. La niña recibió en menos de 6 horas como 5 transfusiones, 5 unidades, pues. Eh, Debido a que todo lo que entraba le salía. Hubo que llevarla a quirófano a hacer la reparación de ese vaso sanguíneo y después de eso ya la paciente se estabilizó, afortunadamente para ella. Pero fíjense que en esto de andar corriendo o hacer las cosas corriendo, en vez de ayudar, podemos causar algún tipo de lesión. Cuando ya el paciente empieza a subir las plaquetas, cuando el paciente empieza a comer, ya entonces decimos que estamos en la fase de recuperación. Recuerden que nos dicen que pueden haber presentaciones atípicas y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿sí? Pero sobre todo esas presentaciones atípicas tienen que ver con 3 órganos que son la parte meningea, el hígado y la parte del corazón, una miocarditis que se puede presentar debido a este proceso. Recuerden que generalmente el dengue va a presentar más de 2 manifestaciones clínicas: náusea y vómito, exantemas, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolor articular, ¿sí? Hay que preguntar siempre si la persona estuvo en algún sitio donde haya endemia. Y una de las cosas que se puede utilizar para ver el tema de las plaquetas es hacer la prueba del torniquete. Ya mucha gente no lo hace, considera que esto es medicina prehistórica, de todas formas es muy útil, ¿sí? Pero la técnica es dibujar un cuadro de 2 por 5, ¿sí? Y entonces se hace una toma, como si fuese a hacer una toma de presión y se aumenta la presión y esperamos que en los niños haya un conteo eh, de más de 20 plaquetas, de petequias, perdón, en ese cuadro. Eso sería una prueba positiva de torniquete. Si no lo hay, pues de todas formas no descarta que no pueda ser un dengue. Recuerden que nosotros en pediatría tenemos trombocitopenia por cosas que se llaman, por ejemplo, púrpura de Jenosch-Schönlein. Entonces, esto también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Decíamos entonces, dependiendo de los días en que ha presentado el proceso del paciente, podemos tener la etapa febril. Generalmente se dice que los primeros 5 días de la enfermedad, ¿sí? El paciente está sudoroso, inapetente, no quiere moverse, todo le duele.
y generalmente con fiebre alta. Una cosa importante, lo único para manejar la fiebre del paciente con dengue es el acetaminofén, por favor, nada más, ¿sí? Cuando el paciente ya empieza la defervescencia, o sea, cuando el paciente ya no tiene fiebre, no quiere decir que ya pasó la gravedad. Al contrario, ese es el momento donde se va a manifestar la serositis, la hepatitis, la meningitis, la miocarditis. Entonces es donde debemos estar pendientes de qué otra sintomatología nos está mostrando el paciente. Ah, y ya cuando el paciente tolera la alimentación, el paciente ya no tiene fiebre y estamos viendo un aumento en las plaquetas, entonces podemos decir que estamos en una fase de recuperación. Entonces, ¿qué es importante que nosotros nos aprendamos? No todo tiene que ser aprendido de memoria. Yo puedo tener un sitio donde yo pueda leer cuáles son los signos de alarma del dengue. No todo tengo que aprendérmelo de memoria, pero es importante que yo me sepa cuáles son esos signos de alarma. Entonces decimos que los signos de alarma son dolor abdominal, vómito frecuente, edema, sangrado de mucosas, así sea solo de la encía. Con un leve sangrado que haya es más que suficiente, sangrado y fiebre. El paciente está letárgico, recuerden la deshidratación que produce esta patología. Hay hepatomegalia, hay una concentración, una hemoconcentración, entonces los niveles de hematocrito suben, ¿sí? Y fíjense que ahí dentro de lo que estoy mencionando, de los signos de alarma, no hablo de fiebre, ¿sí? Y luego ya vemos el dengue grave, que sería la clasificación nueva, sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, que antes era el dengue hemorrágico. Ya nosotros estamos viendo entonces aquí alteraciones del flujo plasmático, o sea, serositis, estamos viendo hemorragias graves y estamos viendo alteración hepática. Por eso les decía, estos pacientes hay que pedirles transaminasas para ver cómo vamos con las transaminasas, estar pendiente del estado de conciencia del paciente y estar haciendo evaluaciones de presión arterial, frecuencia cardíaca, preguntándole al paciente si tiene palpitaciones o siente que el corazón se está moviendo más rápido, porque esto nos puede estar orientando a una miocarditis. Si nosotros hablamos de dengue grave, estamos hablando entonces de colección de líquido, tanto a nivel pleural como a nivel peritoneal. Podemos estar hablando de un sangrado hemorrágico importante, donde este paciente va a caer en choque. Estamos hablando de un estado de conciencia muy alterado, donde el paciente incluso puede necesitar ventilación asistida. El paciente no come absolutamente nada y cualquier cosa que se le dé va a vomitar. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de esta parte. No hay que confiarse. Siempre hay que ser precavidos, sobre todo en esta parte del día a día en la medicina, donde estamos ahorita amenazados por la parte de demandas. Tenemos que estar muy precavidos de esta parte, ¿sí? Porque cuando hay una estadística que dice que más del 98 o 99% de los pacientes sobreviven y de repente fallece alguien por dengue, créanme que eso es un vía crucis que tiene el médico que lo vio por primera vez. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Cuando decimos que esto también son preguntas obligatorias de cualquier examen. Cuando decimos que es un caso probable, persona que viva o haya viajado a zona endémica, que presente fiebre y más de dos datos clínicos como náusea, vómitos, exantema, dolores, prueba de torniquete positiva o signos de alarma. Cuando se confirman, cuando el caso probable se haya confirmado por laboratorio. ¿Y como lo confirmamos? Pues eh, pedimos lo que dijimos, el NSU. Otra vez, las manifestaciones inusuales, encefalitis, encefalopatía, miocarditis, derrame pericárdico, colecistitis, pancreatitis, hepatitis, o sea, cualquier parte del sistema o del cuerpo puede ser afectado por el virus. Diagnóstico diferencial es todo el que usted quiera, desde infección de vía urinaria, apendicitis, Zika, chikungunya, malaria,
Incluso miren lo que dice ahí, cetoacidosis diabética. Sí, o sea, cualquier cosa me puede dar un cuadro similar al del dengue. Recuerden que antes de pensar en cualquiera de estas cosas, primero tienen que pensar en dengue. O sea, nosotros, como en un orden de ideas, deberíamos pensar neumonía, dengue, infección de orina. En pediatría, me refiero. ¿Sí? Nosotros aquí no vamos a pensar en mononucleosis infecciosa, pero puede ser. Pero si estuviésemos en los Estados Unidos, el primer diagnóstico sería mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa se pasea por todos los colegios norteamericanos. Entonces, si el sitio eh, donde vive la persona hay mucho desaseo, hay muchas ratas, ¿sí? Es posible que estas ratas orinen o defequen sobre las comidas que están en las alacenas. Podríamos hablar de leptospirosis. Claro está que en este caso, además de la fiebre, el paciente se pondría ictérico, ¿sí? Bueno, ya hablamos de que los casos graves presentan serositis, o sea, la extravasación severa del plasma, hemorragias y daños a hígado, corazón y cerebro. Y que el caso confirmado se hace a través de la prueba serológica de IgM para dengue. Recuerden, después del quinto día, antes del quinto día, NS1, la proteína NS1, en todas las clínicas de Barranquilla se hace. O si tenemos la PCR, o sea, la reacción rápida de polimerasa, podríamos hacer el diagnóstico rápido también. Recuerden que hay que hacer el famoso nexo epidemiológico de los casos de dengue. ¿Para qué? Para evaluar a las personas que vivan a 200 metros de la residencia donde se causó o donde se encontró la persona con diagnóstico de dengue. El dengue, recuerden que es una enfermedad de obligatoria información. Entonces, cuando hay un paciente con dengue, hay que llenar la ficha y enviarla a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es la que va y hace la diligencia con respecto a qué está pasando con la cuadra donde vive este paciente. Esto es lo que tenemos que aprendernos. Signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómitos, hipotensión, hepatomegalia, hemorragias. Aquí dice hemorragias importantes, pero con el solo sangrado de la encía es más que suficiente. Somnolencia, no orina el paciente, se deshidrata, ¿sí? Eh, Fíjense que aquí hablan más bien de hipotermia, un paciente que no está controlando su temperatura. Ya, e incluso este es un dato para hacernos pensar en que está haciendo manifestaciones meningias, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay unas poblaciones que son más vulnerables que otras. Entonces estamos hablando de las mamás con embarazo, las señoras embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o estas famosas enfermedades no contagiosas, que son la hipertensión arterial, la diabetes, el EPOC, el asma, ¿sí? Enfermedades hematológicas crónicas, anemias falciformes y cualquier tipo de anemia, o las enfermedades renales. Si fueron observadores o si estuvieron atentos durante la epidemia del SARS-CoV-2, ¿quiénes fueron las personas más complicadas? Las personas con diabetes, hipertensión y obesidad. Y de hecho fueron las que fallecieron en su mayoría. Ya dijimos, las muestras de laboratorio, pues la detección del NS1, que es lo que se está haciendo ahorita, y la serología de IgM. Aquí vemos otra vez simplemente dónde vamos a pedir NS1 en la fase febril, los primeros 5 días, dónde vamos a pedir la inmunoglobulina después del quinto día, porque aquí ya la aparición de anticuerpos se ha hecho más. Si ustedes, por ejemplo, le pueden pedir IgM en el tercer día y le sale positivo, perfecto, pero si le sale negativo, tienen que volver a pedir la prueba, ¿sí? Es importante que recuerden esa parte. Cuando el paciente, entonces, recuerden, es notificación obligatoria y hay que tomarle muestras al paciente, sobre todo porque no sabemos de qué se pueda tratar. En este caso, cuando hubo la epidemia de Zika, se tomaron muchas muestras. Cuando hubo chikungunya, se tomaron muchas muestras. Entonces, son cosas que tenemos que estar pendientes.
Cuando tenemos un dengue sin alarma, este paciente puede ir a su casa. Lo importante es que el paciente esté tolerando la alimentación, que pueda tomar líquidos, ¿sí? Y podemos utilizar esta famosa regla de 4 cc por los primeros 10 kilos, 2 cc por los segundos 10 kilos, 1 cc por los kilos restantes para mantener la vía oral del paciente. Y recuerden que pueden ustedes citarlo a las 24 o 48 horas para tomar nuevamente el control de hemograma o incluso repetir la muestra para dengue. Y decirle cuáles son los datos de alarma a los familiares para que regresen si es que antes de 48 horas se empiezan a manifestar. Cuando ya tenemos, bueno, dijimos acetaminofén, que sería el manejo para estos pacientes. Nada de AINES, salicilatos, antibióticos, nada de eso. Cuando ya tenemos un paciente con signos de alarma, entonces vamos a tomar el hematocrito y de acuerdo al nivel del hematocrito podríamos iniciar de 5 a 7, de 3 a 5 o de 2 a 3 cc por kilo por hora. Entonces la primera hora empezamos con de 5 a 7 y de acuerdo a la diuresis, el manejo de la fiebre, vamos tomando decisiones sobre cómo manejamos los líquidos. Entonces, las primeras 2 horas de 5 a 7, después podemos bajarla de 3 a 5 y después bajarla de 2 a 3. ¿Haciendo qué? Control de hematocrito y de acuerdo a la mejoría del paciente. Eh, y de hecho, ven otra vez el cuadrito de que los líquidos, cómo se pueden manejar ya cuando hay mejoría, igual que cuando estaba el paciente sin datos de alarma. Siempre vigilando hematocrito, siempre vigilando plaquetas. Esto, si quieren le toman fotos, pero esto, lo ideal es que ustedes tengan un flujograma de dengue, ¿sí? Y en ese link que les voy a dar, ustedes pueden encontrarlo sin problema. Cuando el choque está compensado, podemos iniciar de 5 a 10, ¿sí? cc por kilo por hora y después seguir el mismo esquema que mostramos anteriormente. Y cuando el paciente está en hipotensión, entonces primero tenemos que pasar un bolo de solución de 20 cc por kilo para pasarlo en 20 minutos o en 15 minutos con solución salina. Hoy ustedes pueden discutir todo lo que quieran sobre solución salina versus Harman, que es mejor el Harman, que la apoya más que la solución salina. Pueden discutir todo lo que ustedes quieran sobre eso. En este momento el protocolo dice solución salina, ¿sí? No sabemos cuándo se masifique el plasma like que se va a recomendar, pero en este momento el protocolo es solución salina. Porque si ustedes les dicen esto a un internista, ellos prefieren Harman porque entonces después pueden causar una acidosis hiperclorémica debido a la solución salina. Eso es ya una charla diferente. Ustedes tienen un protocolo, apréndanse el protocolo. Entonces recuerden, paciente con hipotensión, hay que pasar primero bolo, sacarlo de la hipotensión, verificar que esté orinando. Les decía, tenemos, estas son las soluciones. Ahorita aquí me hace falta el plasma light, pero lo que se usa es solución salina. Llama mucho la atención, les decía, la pelea que hay entre la solución salina y el Ringer lactado por el tema del pH y que va a causar una acidosis hiperclorémica. Miren, ahí está el pH de la solución salina y está el pH del Ringer lactado, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Y el pH del Ringer lactado, de 4,5 a 7 y de 5 a 7. O sea, realmente no hay diferencia. Diferencia sí lo hay con el Plasma Light 7,4. ¿Sí? No hay diferencia realmente, ¿sí? No, que es que la solución salina es hiperosmolar y que el Ringer lactado se acerca más al plasma, sí, pero está por debajo del nivel de osmolaridad del plasma, o sea que es una solución hipoosmolar. En este caso es preferible jalar líquido hacia la vasculatura y no permitir que se vaya al pulmón y al peritoneo. Entonces, como ven, empezar a discutir eso no tiene sentido. Nos dicen, no, es que tiene mucho cloro, 154, entonces
y el Ringer lactato tiene 100, entonces puede causar una acidosis hiperclorémica. Realmente esto es una combinación, o sea, si yo jalo la sal, también jalo el cloro, y esto lo hemos utilizado durante mucho tiempo. Realmente no tiene ningún sentido, pero bueno, es cosa de irse adaptando a los líquidos. Y la otra cosa es, si tienes plasma light, ustedes ven que tiene 98 de cloro, ¿sí? Pero entonces tiene necesariamente que completar esto que le hace falta con otros líquidos, como son el potasio. Y por ejemplo, si el paciente está chocado y deshidratado, no le pueden poner potasio porque le puede causar una arritmia al paciente. Entonces, como quien dice, la solución salina tiene sus beneficios, como tiene también sus contraindicaciones, como todo lo que está aquí anotado. Entonces, ojo con eso, es muy importante que estemos muy claros en lo que estamos administrando. Criterios de egreso, más de 24 horas de fiebre, un paciente que está comiendo y que aunque las plaquetas no estén por más de 100.000, vengan en ascenso. O sea, un paciente que ya no tiene fiebre, que come, que está en buen estado general y que las plaquetas subieron de 47.000 a 60.000, ya yo puedo considerar la salida. Lógicamente que podría pedirle que regrese en 24 o 48 horas para evaluar cómo se encuentra o o darle los datos de ¿cómo se llama? De alarma para que regrese si hay alguna situación que se esté presentando. ¿Qué tendríamos que hacer entonces con el asma? Perdón, con el dengue. Lo que tenemos que hacer es prevención, evitar todos esos sitios donde se pueda colectar la, el mosquito, utilizar los famosos toldillos. Esto, eh, yo siempre hablo de medicina prehistórica, pero el uso del tornillo es algo que realmente debemos seguir usando, porque aunque sea medicina prehistórica, nos está evitando que el paciente que esté infectado junto a otro, ¿sí?, sea picado por el mosquito y el mosquito transmitir la infección. Entonces, es una forma de cortar, sí, la transmisión de una manera efectiva. Ya lo dijimos entonces, eliminación de criaderos, cambiar frecuentemente el agua de los jarrones, despejar canaletas. Hay un montón de techos con canaletas que el agua se queda ahí detenida. Sí, así sea poquita cantidad, ahí se desarrollan los mosquitos, evitar acumulación de agua, eh, mantener boca abajo. O sea, mucha gente deja en el patio los baldes y las poncheras eh, hacia arriba, o sea, donde se puede colectar con la lluvia, se puede colectar agua. Entonces hay que ponerlo siempre hacia abajo. ¿Sí? Bueno, aquí eliminé la parte de la vacuna porque la vacuna ya está, de hecho está por ser comercializada. El tema es que tiene unos costos o implica unos costos que todavía no se han arreglado. El tema también está en que es una patología de una mortalidad muy pequeña que, como quien dice, ¿para qué vamos a vacunar a toda la población? O por lo menos eso es lo que dice la Secretaría de Salud, pero es una eh, patología endémica, entonces ameritaría por lo menos la protección para evitar que alguien haga una enfermedad grave. Bueno, esto sería lo de dengue. Jóvenes, preguntas, preguntas, por lo menos den una señal de vida y díganme, aquí estamos. No, doctor. Aquí estamos, doctor, No, creo que no hay doctor. pregunta. Sí, estamos viendo Netflix, profe, no se preocupe. Bueno, preguntas. Recuerden, ¿por qué hacemos esta charla? Porque ustedes se van a enfrentar con dengue en cualquier momento, en su internado, en su servicio social, en la consulta particular, en la consulta de urgencia, en la hospitalización. Entonces tienen que estar muy claros sobre este tema. Es una de las patologías que nos obliga a trabajar muy rápido. Entonces es importante que eh, entendamos cómo es este proceso del dengue. ¿Ok? Bueno, entonces voy a presentar la de líquidos. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok.
Bueno, aquí sí les voy a pedir, por favor, despiértense, tengan la calculadora de su celular a la mano, tengan la calculadora a la mano porque vamos a hacer un par de ejercicios cortos, no se preocupen, ¿sí? Cuando sea la hora de la rotación con sus profesores, traten de hacer estos ejercicios porque, eh, no sé, los colombianos somos, dicen que tenemos ese talento indígena y esas cosas, ¿sí? Y nos hemos inventado la mezcla del paciente pediátrico 500 cc, Destrozal 5, Natrol 12,5 y 5 de Catrol. Y eso se lo queremos meter a todo el mundo. Y los líquidos realmente no se deberían manejar así. Deberíamos aprender a manejar los líquidos de acuerdo al peso del paciente. En pediatría, el rey es el peso. Yo no hago nada si no tengo el peso del paciente. Yo no hago nada para calcular antibióticos vía oral si no tengo el peso del paciente. Usted me llega ahorita y me dice, doctor, tengo una niña de 6 meses que tiene fiebre y quiero mandarle acetaminofén. ¿Cuánto le doy? Si tiene 6 meses, yo podría suponer que tiene entre 6 y 8 años. Ajá, y si es una niña que lo que pesa son 4 kilos, o es una niña que pesa 10 kilos, o sea, yo no lo sé. Entonces yo tengo que preguntar es cuánto pesa. Y la mayoría de las personas no están pesando constantemente a sus hijos para saber cuánto pesa. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos nuestras medidas de lo que estamos haciendo con el paciente pediátrico de acuerdo al peso. Entonces, partiendo de ahí, ustedes van a ver que yo voy a dividir la charla en niños menores de 10 kilos y niños mayores de 10 kilos, ¿sí? Y una parte muy particular para el recién nacido. Primero aprendamos de dónde salen los líquidos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahorita, bueno, doctores, ¿cuánto les han dicho o cuánto han visto que se manejan los líquidos en un paciente pediátrico? Ustedes me podrán decir, hombre, doctor, se manejan entre 120 y 150 mililitros por kilo. Eso está bien, eso es correcto, sí. Y entonces yo les preguntaría, ¿y de dónde sale esa cifra? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no más o por qué no menos? Y entonces ustedes me tendrían que decir, doctor, vean, por pérdidas insensibles diarias, más o menos son de 30 a 65 mililitros por kilo. Para el agua, para formar orina, de 20 a 60 mililitros por kilo. El agua en las deposiciones, de 0 a 10 mililitros por kilo. No tomando en cuenta sudor, no tomando en cuenta crecimiento, eso nos daría en sumatoria de 50 a 135 mililitros por kilo por día. Ah, ok. Pero como estamos hablando de un paciente pediátrico o de un recién nacido o de un lactante menor, entonces tendríamos que hablar de crecimiento y para que ese paciente tenga un crecimiento, un aporte calórico adecuado, yo tengo que aumentarle de 30 a 40, de 20 a 25 mililitros por kilo por día. Eso me daría un total de 70 a 155 mililitros por kilo por día. Y si ustedes hablan con un nefrólogo y le dicen, doctor, en su experiencia, ¿cuál es la cantidad mínima que un paciente debe recibir al día? Digamos que el paciente tiene una falla renal. ¿Y cuál sería lo mínimo que debe recibir el nefrólogo por estas cifras que les estoy manejando? Él le dirá 60 mililitros por kilo por día. Entonces, la cifra más bajita que tenemos, 60 mililitros por kilo por día. Y lo normal sería el doble, o sea, de 120 a 150, que es lo que estamos viendo ahí. Y los líquidos altos serían más de 180 cc por kilo por día. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender qué es lo que... Si me están oyendo,
Sí, profe. Ok, tenemos que... Ok, bueno, ok, listo. Entonces ustedes tendrían que decirme, doctor, lo mínimo de líquido serían 60, lo máximo, entonces 180. Sí, eso es correcto. Cuando estamos manejando mínimos y máximos. Pero lo ideal o lo normal, los de mantenimiento, los de requerimiento, 120 a 150. Si entendemos eso, ya no nos vamos a perder en los líquidos y electrolitos. ¿Sí? ¿Esos líquidos para qué sirven entonces? Para alimentación, para hidratación. Y recuerden que esos líquidos tienen que tener, o un humano tiene que tener tres cosas muy importantes en su vida. Uno, glucosa, lo cual estoy empezando a dudar. Dos, agua. Tres, oxígeno. Y muy seguramente ustedes dirán, y el doctor, ¿por qué dice que lo está empezando a dudar de la glucosa? Porque lo que nos dicen ahora es que no debemos comer azúcares refinados, porque dañan nuestro metabolismo y lo que hacen es que hacen una propensión. O sea, ustedes ahorita jóvenes pueden disfrutar de todo el azúcar que quieran, pero ese azúcar que están tomando está alterando su metabolismo y como quien dice, está desgastando las células pancreáticas en su producción de insulina y los va a llevar posteriormente, si tienen la predisposición, ojo, si tienen la predisposición a diabetes. Eh, entonces, por eso dudo el tema del azúcar. Pero cuando vamos a una dieta, para los diabéticos nos dicen pueden comer papas, pueden comer fideos, pueden comer arroz, o sea, carbohidratos, porque de todas formas, a ustedes y a mí nos enseñaron en la parte nutricional que el 55% de la dieta que tiene que ser carbohidratos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un aporte de azúcar. Entonces, debemos tener tres elementos obligatorios que son glucosa, líquidos y oxígeno. Nosotros somos seres aeróbicos dependientes, ¿sí? Y esos líquidos sirven para el manejo de líquidos, electrolitos, nutricional, control del ambiente térmico, la parte respiratoria. Usted dice, la parte respiratoria, doctor, claro, el que yo pueda mover el moco de la nariz y toser y sacarlo y producir un esputo, necesito líquidos para eso, ¿sí? En la parte cardiovascular, para que se maneje una presión arterial, necesito un volumen obligatoriamente. Y de hecho, ahorita dijimos, si el paciente está en shock, que necesita un bolo de solución, ¿sí? La parte nerviosa, recuerden que en nuestro sistema cerebral tenemos los ventrículos que están llenos de líquido, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, pero líquido al fin y al cabo, ¿sí? Y generalmente, ¿cuál es lo que tenemos que evitar en los pacientes chocados por choque séptico? Tenemos que evitar que se choquen y entonces hay que hacer manejo de líquidos. Y es lo que dijimos ahorita, un paciente chocado, hipotenso, descompensado, con dengue, hay que ponerle primero un bolo de solución y luego manejar los líquidos de 5 a 7, de 4 a 3, de 2 a 4, dependiendo de las horas y la diuresis del paciente. ¿Qué líquidos tenemos? Solución salina, lactato de Rinker, destrozal 5%, destrozal 10%. La versión que les maneja mucho a ustedes es que podemos utilizar destrozal 5 en diferentes mezclas, entonces solución al 3 a 1 o 2 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a mezclar la destrozal 5 con agua destilada o con solución salina, ¿sí? En esas partes, 3 de destroza y una de solución salina, o 3 de solución salina y una de destroza, ¿sí? Pero esos son mezclas como, por decirlo de alguna forma, especiales, ¿sí? Para casos muy particulares. ¿Cómo podemos administrar los líquidos en bolo, en mantenimiento o solo para mantener la vía? O sea, yo tengo una canalización que no quiero que se me obstruya, le pongo, qué sé yo, un cc por hora, ¿sí? Nada más. Eso no ni va a alimentar al paciente ni lo va a hidratar, pero va a mantener ese catéter permeable para que yo pueda seguir utilizándolo durante 72 horas sin necesidad de volverlo a canalizar.
y los puedo utilizar por vía oral, porque también lo que se administra vía oral también se cuenta por vía periférica o por vía central, que es cuando el paciente está chocado. O para poner, por ejemplo, nutrición parenteral o destroza más del 12,5%. O sea, la vía central tiene sus indicaciones. Por ejemplo, en cirugía, una de las cosas con las cuales siempre estamos muy desacuerdo con los cirujanos pediatras es que operan un paciente delicado o con peritonitis o cirugía de corazón y no lo sacan con catéter central. Saben que lo vamos a transfundir, que le vamos a pasar plasma, que le vamos a tomar muestras, que le vamos a poner antibióticos, que necesitamos una buena vía. Entonces, no, se puede manejar así, no, no se puede manejar así, necesitamos un catéter central. Amén de que ni siquiera somos como los intensivistas de adultos, que entonces que Swan Gams, que presión en cuña, eso no lo hacemos, que termodilución. Entonces, en los pacientes de adultos siempre terminan con un catéter de Swan-Ganz para medir un montón de cosas, tomar muestras, etc. Siempre en la población nos dicen, no, es que les acabo de preguntar, de forma general, ¿cuánto le manejarían de líquidos a un paciente pediátrico? Entre 120 y 150. Listo, pero yo tengo que individualizar mi paciente. Porque si mi paciente viene con un problema renal, yo tengo que utilizar líquidos bajos. Si mi paciente viene con una neumonía o un asma, líquidos de mantenimiento normal. Pero si mi paciente viene quemado de cirugía con choque o con un dengue, líquidos altos. Y esos líquidos altos no es todo el tiempo, es hasta que yo le quite el choque, vea que no necesita recuperar, ver que esté orinando adecuadamente. Y esos líquidos bajos, la misma cosa, o sea, no va a ser todo el tiempo, sino hasta que yo logre estabilizar al paciente. Entonces, uno, no existen recetas de cocina. Uno, hay que individualizarlo. Dos, no existen recetas de cocina. Y necesitamos saber qué es lo que yo quiero aportar. Por ejemplo, en un paciente con dengue, yo lo quiero aportar el líquido, pero sé que tengo que prevenir que no haga derrame pleural, que no haga serositis. En un paciente postquirúrgico con las lámparas y todo eso se hemoconcentran, incluso llegan con hiperglicemia. Entonces yo necesito bajar esa hemoconcentración. En un paciente quemado, la superficie corporal quemada pierde mucha, la pérdida insensible se aumenta el triple, entonces hay que recuperar esas pérdidas. Tenemos líquidos de mantenimiento, líquidos de reposición, tenemos líquidos que pueden alterar la tonicidad, ¿sí? Entonces hablamos de líquidos hipotónicos, hipertónicos, lo que estábamos mencionando del Plasma-Lyte, del Harma y de la solución salina, ¿sí? Líquidos de reposición, por ejemplo, yo tengo un paciente que está vomitando y vomitando y vomitando, por ejemplo, tiene una hipertrofia de píloro, tiene una alcalosis hiperclorémica, entonces hay que recuperar los líquidos de ese paciente, hay que reponer lo que está perdiendo. Le hicieron una ostomía con un drenaje alto o una carga de pérdida alta, tengo que reponer esas pérdidas también. Tengo un paciente que está con fiebre, sudoroso, está perdiendo líquidos con pérdidas insensibles elevadas, tengo que reponer los líquidos también. Si nosotros hiciéramos una fórmula o quisiéramos hacer una fórmula para calcular adecuadamente los líquidos, tendríamos que revisar todo esto. Y esto prácticamente es imposible, ¿sí? Nosotros tenemos que basarnos entonces en lo que evaluamos más frecuentemente, que es el peso del paciente, su balance hídrico, que incluye la diuresis, los líquidos administrados y los líquidos eliminados. Porque si yo me pongo a sacar que el paciente está en fototerapia, cuánto tiene de pérdidas insensibles, es cardiópata, que lo tengo con furosemida, miren, no termina uno de manejar los líquidos del paciente. Miren, aquí simplemente hay 15 puntos y aquí tengo otros 15 puntos más, ¿sí? Que realmente no vamos a poder medir para poder establecer. Anteriormente teníamos una visión, yo le llamaría equivocada, de los líquidos en los recién nacidos, donde los primeros 3 a 5 días los dejábamos en ayuno, que es fase de transición. Luego teníamos una fase de estabilización entre los 5 y 14 días, donde iniciamos la vía oral de una manera, de decir poquito es exagerar. O sea, es un cc, 2 cc, eso no es nada, ¿sí? Y luego, miren, hasta la tercera semana
ya alimentación para el crecimiento. Entonces, realmente manejamos muy mal los líquidos. Hoy en día, los líquidos se deben manejar desde que el paciente nace con nutrición parenteral, con vía oral o con líquidos endovenosos a los niveles estándares. Bueno, entonces llegamos a la parte del cuadrito. Aquí sí les voy a pedir por favor su atención porque entendiendo este cuadrito ustedes van a entender el proceso del cálculo de los líquidos. ¿Sí? Bueno, ustedes ven ahí que tengo 4 columnas, 6 filas. Hay una fila que va del 1 al 5 y tengo 3 columnas que dicen bajo, normal o altos. Se refiere a los líquidos en mililitros por kilo. Aquí sí voy a pedir de manera espontánea, el que quiera responder lo haga, por favor. Si no esperen a que yo pregunte. De manera espontánea abre su micrófono y responde. Entonces empezamos. Me acaba de nacer un paciente. Ahorita ya me nació. Pesa 2 kilos. Tiene dificultad respiratoria. Y yo digo, lo voy a dejar en ayuno. Entonces decimos, a este líquido, a este niño que acaba de nacer, le voy a poner 80 mililitros por kilo de peso. ¿Por qué 80 mililitros de kilo de peso, doctor? Porque le voy a poner destroza al 10%. Y eso me da una infusión de glucosa de 5.5 miligramos por kilo minuto. Y lo normal que debo manejar de glucosa kilo minuto es de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Y poner una infusión de destroza al 10 a 80 mililitros por kilo me da 5.5 miligramos kilo minuto. Si la pongo al 60 mililitros por kilo, me da 4.2. O sea que como ven, tengo los rangos necesarios para administrar una glucosa kilo minuto entre 4 y 6 miligramos por kilo por minuto. Lo cual tiene que ir en aumento, pero empezamos con eso. ¿Por qué empezamos con eso? Porque es lo mínimo que requiere el cerebro para funcionar. Y como el órgano que vamos a tratar de salvar siempre con cada una de nuestras acciones médicas es el cerebro, entonces damos ese aporte. Después le vamos a pedir unas glucometrías y de acuerdo a las glucometrías, si vienen bajas o vienen altas, decidimos si le subimos o le bajamos la cantidad de líquido. Por lo pronto necesito que aprendan que si le doy 60 mililitros por kilo de destroza al 10, doy un aporte de 4.2 miligramos kilo minuto de glucosa y que si le doy un aporte de 80 mililitros por kilo de destroza al 10, le doy un aporte de 5.5 miligramos por kilo día. Ahora, eso porque el paciente acaba de nacer, ¿sí? Si ese paciente viniera edematizado porque tiene un hidros fetal, viene hinchado por todos lados, yo debería utilizar la fórmula de 60 mililitros por kilo. Si ese paciente viene policitémico, hemoconcentrado, yo utilizo la fórmula de 80 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque serían los líquidos altos para el primer día de un recién nacido. Si ese paciente simplemente tiene una taquipnea transitoria, yo le puedo iniciar con líquidos a 70, que me daría aproximadamente 5 miligramos por kilo minuto. Ahora, si ese paciente pesó 2 kilos y yo le voy a poner 80 mililitros, lo que hago es que multiplico 2 por 80, que son 160, y lo divido entre 24. Y a la jefe de enfermería le voy a decir, jefe, colócale destroza al 10, ¿sí? Y 160 entre 24, ¿cuánto dio? 6.8. 6.6. Entonces le digo, colócale líquidos a 6.6 por hora. Fíjense lo fácil que es indicar los líquidos. Bueno, yo me fui, regresé 2 días después, estamos en el tercer día de vida de este paciente que pesaba 2 kilos y que le pusimos líquidos a 80 y que tenía 6.6 mililitros por kilo por hora. Y regreso
paso la ronda y pregunto en la mañana cuánto pesa. Me dicen, doctor, el niño bajó a 1,7 kg. Caramba, 1,7 kg. Estoy perdiendo peso. ¿Y a cómo tienen los líquidos? Los tiene 80, doctor. Y la glucosa, ¿no? La glucosa está en 100 miligramos por decilitro. Entonces tengo una buena glucosa, pero lo que no tengo es la cantidad de líquidos adecuados para los días de vida. ¿Por qué? Porque si ya estoy en el tercer día de vida, debería estar entre 80 y 120. Y como este niño me está perdiendo peso, yo tengo que subirle mínimo de 80 a 100. Le puedo subir a 110. O sea, la subida de los líquidos tiene que ser de 10 a 30 mililitros por kilo por día. Entonces, en este caso que está perdiendo peso, yo voy a tratar de estabilizarlo y le voy a poner líquidos a 120. Entonces decimos 1,7 por, es el peso, 1,7 por 120, me da 204 entre 24, le subo los líquidos a 8,5. Yo esperaría con esto que al día siguiente el paciente suba de peso. Pero si el paciente no me sube de peso, entonces tendría que ver yo, porque quiere decir que tienen las pérdidas insensibles aumentadas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O hemos entendido el proceso? En recién nacido utilizamos siempre destroza al 10. No utilizamos otra cosa a menos que el paciente esté chocado. Utilizamos solución salina. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro o hay preguntas? Chicos, chicos. Sí, doctor. Ok. Bueno, ahora me llega un paciente en su cuarto día de vida. Ese paciente es cardiópata. Viene con una tetralogía de Fallot. Viene ventilado, no está comiendo, viene ventilado. Le voy a poner líquidos. En su cuarto día de vida, ¿cuánto le pondrían de líquidos? De acuerdo al cuadrito. 90, doctor. O sea, 90. ¿Por qué decides 90? no empezaríamos como con la primera tablita, o sea, Decides 90 no porque sea el primer número, sino porque son líquidos bajos y dije que el paciente es cardiópata. El paciente es cardiópata o nefrópata o viene en falla renal, tienen que utilizar los líquidos bajos. Si ese paciente viniera por una neumonía, el mismo paciente en su cuarto día de vida, ¿cuánto le pondrías? 115 o 120. Pero ese paciente, el mismo paciente, viene quemado o viene con dengue o lo acaban de subir de cirugía. ¿A cómo le pones los líquidos? altos. A 140. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí se entiende el mensaje? Sí, doctor. Los Sí, doctor. demás, ok, perfecto. Bueno, no se pierden. Este cuadrito, miren, este cuadrito es muy fácil de usar y me ayuda a indicar los líquidos de cualquier paciente. ¿Sí? Después del quinto día, los líquidos se manejan como si fuera el quinto día, o sea, bajo 100, alto 160. Ojo, porque ahí va la cosa. El paciente llega al octavo día de vida, tiene 8 días de vida, me lo mandan ventilado en Anasarca, totalmente hinchado, piernas, brazos, cabeza, todo en Anasarca. ¿A cómo le pongo los líquidos? ¿Quién dice? Bajos. ¿Cuánto es bajo? 8 días de vida, ¿cuánto le pongo? 100. Hace un rato
Cuando hablamos con el nefrólogo, ¿qué me dijo que era lo mínimo que podía manejar? 60. 60. Doctor, pero tiene 8 días de vida. Sí, pero viene en anasarca, viene hinchado con todos los líquidos por fuera. Ese líquido, ese paciente yo no le puedo poner los líquidos normales o bajos para sus días de vida. Tengo que iniciar con lo más bajo que tengo, porque muy seguramente va a terminar en diálisis peritoneal. Cuando ya le inicie la diálisis peritoneal, cuando ya revise la albúmina, cuando ya revise los electrolitos, entonces sí podré calcular más altos los líquidos cuando empiece a orinar, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinar el peso del paciente para yo poder calcular los líquidos. E incluso en este paciente es muy probable que el nefrólogo me diga, mira, Ricardo, este paciente viene pesando 4 kilos, pero viene en anasarca. Así que vamos a calcularle un peso seco de acuerdo al peso de nacimiento y podemos terminar manejando al paciente como con 3 kilos 200, por ejemplo. O sea, le quitamos 800 gramos de puro peso. Sí se capta la idea, sí se capta el mensaje. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Hay un ejemplo ahí abajito, ahí está clarito. Paciente que pesa 2 kilos, primer día de vida. Dijimos, inicien con 80 mililitros por kilo. Serían 160, 2 por 80, 160, 60, entre 24, 6 mililitros por hora. ¿Cómo van a poner en la indicación? Destroza al 10%, pasar a 6 mililitros por hora. Perdón, destroza al 10%, 160 mililitros para pasar a 6 mililitros por hora. Ya, esa es la indicación de los líquidos, no tiene más. Ahora les decía, hay que ver el peso. Entonces, este paciente pesó al segundo día 1.8, bajó de peso. Entonces digo, si bajó de peso, quiere decir que yo puedo subir los líquidos. Y si lo empecé con 80, puedo subir los 90 a 100 mililitros, o sea, 10 o 20 mililitros por kilo. Eso me daría 180 mililitros dividido entre 24, 7.5 mililitros. Entonces, uno pone destroza al 10%, 180 mililitros, pasar a 7.5 mililitros por hora. Esa es la indicación que le vamos a dar a la jefa. Pero si en el segundo día, en vez de bajar, me subió a 2.5, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que bajar los líquidos. ¿Por qué? Porque lo que le estoy poniendo es demasiado. Si el paciente me sube 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, es lo normal. Yo no me preocupo e incluso puedo subir los líquidos, ¿sí? Pero si el paciente me sube mucho, ojo, porque puede estar entrando en falla renal. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, entonces guarden ese cuadrito para que cuando le llegue un paciente recién nacido ya sepan cómo manejar los líquidos. Ahora, nos vamos a meter en el paciente pediátrico. Paciente pediátrico les dije que tenemos que dividirlos dos maneras. El que pesa menos de 10 kilos, el que pesa más de 10 kilos. El que pesa menos de 10 kilos lo voy a manejar por kilo los líquidos. El que pesa más de 10 kilos lo voy a manejar por metro cuadrado de superficie corporal. La fórmula para sacar la superficie corporal de un niño de más de 10 kilos es el peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso. Ahí está puesta en la parte de la diapositiva abajo del cuadrito. Esa es la que tienen que aprenderse, porque en menores de 10 kilos se maneja por kilo. Bueno, igual que el mismo cuadro hace un rato, manejamos bajo, normal y altos, ¿sí? Bajo, normal y altos. La parte de abajo de la diapositiva dice, ¿en quién voy a manejar líquidos bajos o basales? O sea, entre 80 y 100 mililitros por kilo por día. Cardiopatías, falla renal, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Voy a manejar líquidos bajos. ¿En quién voy a manejar líquidos altos? O sea, entre 180 y 200 mililitros por kilo por día. Dengue, deshidratados, quemados o pacientes que han ido a cirugía, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo un paciente
de menos de 10 kilos y voy a manejar líquidos bajos, digo que lo voy a manejar entre 80 y 100 mililitros por kilo por día. Si yo tengo un paciente con una neumonía, asma, un trauma craneoencefálico, lo voy a manejar con líquidos de 120 a 150. Ya entendimos por qué, lo vimos en las primeras diapositivas. Si me llega un paciente quemado con dengue, lo voy a manejar con líquidos altos, entre 180 y 200 mililitros por kilo por día. Doctor, ¿y qué pasa con los que pesan más de 10 kilos, los de metro cuadrado de superficie corporal? Solo les aumento un cero, mírenlo para que vean. Manejé los líquidos bajos de 80, sí, ahora los voy a manejar entre 800 y 1000. Manejé los líquidos normales de 120 a 150, ahora los voy a manejar de 1200 a 1500. Manejé los líquidos altos de 160 a 200, ahora los voy a manejar de 1800 a 2000 por metro cuadrado de superficie corporal, que la fórmula es el peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso. Sodio, ¿cuánto le voy a manejar a los de menos de 10 kilos? De 2 a 4 mil equivalentes por kilo. Y a los de más de 10 kilos, 20 a 40 mil equivalentes por litro. ¿Cuánto le voy a manejar de potasio? 1 a 2 mil equivalentes por kilo. ¿Cuánto le voy a manejar a los de más de 10? De 10 a 20 mil equivalentes. El calcio a los de menos de 10 kilos, un cc, o sea, 100 miligramos por kilo. Y a los de más de 10, 2 cc por kilo, o sea, 200 miligramos por kilo. Y de magnesio para todos es 25 miligramos por kilo. ¿Sí? Entonces, si me llega un paciente en falla renal y ese paciente tiene 5 kilos y me llega en falla renal, no en anasarca, en falla renal, tiene oliguria, no anuria, oliguria. ¿A cómo le manejo los líquidos? ¿Quién dice por ahí? Está en oliguria, falla renal. Dijimos que los que tienen falla renal se manejan líquidos bajos. ¿Entre cuánto? 80 y 100. Entre 80 y 100 mililitros por kilo por día. Si viniera en anasarca, ¿cuánto le manejarían? Doc, se le perdió el audio. Se perdió el audio. ¿No me A escuchan? 60. A 60, muy bien, a 60. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Entonces, a 60, exacto. Sí. Lo mínimo, mínimo que van a manejar un paciente es 60. Y si fuera más de 10 kilos, 600 mililitros. No sé si han visto ya en otra rotación en algún momento que escuchan que el niño tiene hipertensión arterial, que el niño tiene falla renal. Entonces dicen, vamos a manejarlo con dieta hiposódica, con líquidos máximos de 800 mililitros por kilo, de 800 mililitros por día, no por kilo, por día. Es lo máximo que va a recibir el niño. Entonces les manejan la parte de líquido y la parte de sodio, por ejemplo, en esos casos. Bueno, ese mismo niño ya no pesa 5 kilos, pesa 50 kilos. ¿Cuánto le manejan? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Doc, ¿puede repetir? Ese chico ya no pesa 5 kilos. El que llegó pesa 50 kilos, ¿sí? Tiene 8 años y viene en falla renal. ¿Cuánto le manejan de líquido? 600. 800 a 1000 por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Porque son los líquidos bajos para un niño mayor de 10 kilos, ¿sí? No importa los días de vida o la edad que tenga, o sea, aquí lo vamos a manejar es por el peso del paciente. Ahora les llega un niño quemado que pesa 40 kilos. ¿Cuánto le ponen de líquidos?
De 1800 a 2000. Correcto. ¿Y cuál sería la fórmula de la superficie corporal para ese niño de 40 kilos? ¿Cuánto les daría? 40 kilos. ¿Cuánto les da la fórmula? ¿Cuánto les dio la fórmula de la superficie corporal? A mí me dio 1.28. 1.28. ¿Cuánto? 1.28. 1.28. 1.28. Entonces tendrían que coger 1.28 y multiplicarlo por 2000. 1.28 por 2000. Les daría 2560. Y eso lo dividen entre 24, o sea, las horas del día. Y a ese paciente tendrían que colocarle 106 mililitros por hora, ¿sí?, en su hidratación. Hay otras fórmulas para hacer la colocación de líquidos, como son el método de Holiday, que es la que estaba ahorita cuando hablamos de dengue, ¿se acuerdan? Por los primeros 10 kilos de peso, 4 cc por kilo hora, los siguientes 10 kilos, 2 cc por kilo, y los siguientes 10, 1 mililitro, o por los primeros 10, 100, por los siguientes 10, 50, y por los que siguen 20, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva dice un niño de 26 kilos. Entonces, por los primeros 10 kilos sería 1 litro, porque es 100. Los siguientes 10 kilos, o sea, los que completan los 20 primeros serían 50, serían 500. Y por los 6 que le hacen falta para completar los 26, 20 cc serían 120. En total, 1620. ¿Sí? Y si lo hacemos de la fórmula de esta manera, sería 10 por 4, 40, 10 por 2, 20, 6 por 1, 6, daría 66 mililitros por hora. Si ustedes dividen 1620 entre 24, les da 67. O sea que la fórmula es muy similar, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del flojo? Están en urgencias, están atendiendo una paciente con un dolor precordial y llega la enfermera y le dice: doctor, acaba de llegar un paciente deshidratado, un niño. Le calculamos 30 kilos más o menos. ¿Qué hacemos? La fórmula del flojo, es decir, le ponen 4 mililitros por kilo. En este caso, ¿cuánto pesa? 30 kilos aproximadamente, 120 mililitros para pasar por hora. ¿Cuánto tiempo se van a demorar con la paciente del dolor precordial? No sé, 15, 20 minutos. A los 20 minutos van y revisan al paciente y ya le pueden cambiar los líquidos, ¿sí? Pero sin pasarse de líquidos y sin quedarse bajitos, ustedes pueden calcular, darle al paciente 4 mililitros por kilo para pasar en una hora. ¿Sí les queda claro? Chicos, ¿están ahí, chicos, o no Sí, están ahí? Bueno, entonces, miren lo que tienen que hacer. Entonces, uno, guardar la tablita para neonatos. Dos, la tablita para pacientes pediátricos. Tres, aprenderse la fórmula de Holiday y de Parkland. ¿Sí? Es lo que están acá viendo. Y ustedes van a poder manejar los líquidos de cualquier paciente pediátrico, el que ustedes quieran. Recuerden, menor de 10 kilos, peso por 4 más 7, más de 10 kilos, peso por 4 más 7 sobre 90 más el peso. En este caso, este paciente pesa 26 kilos.
por 4 más 7 sobre 90 más el peso le da un 1 de metros cuadrados de superficie corporal, ¿sí? Vamos a manejar líquidos normales. Entonces, 1500 por metro cuadrado de superficie corporal, lo dividimos, ¿sí? Y vamos a pasar 62 cc por kilo por hora. O sea que, miren que todas las fórmulas funcionan de la misma manera. Y aquí, miren esta situación. Decidieron colocarle solución 2-1. Entonces, como son 1500, destroza el 5. Ya en niños grandes se maneja destroza el 5, no destroza el 10. Solo destroza el 10 en neonatos, ¿ok? A menos que el paciente tenga una hipoglicemia, entonces sí manejamos destroza el 10. Entonces, destroza al 5, 1000, solución salina 500, es una solución 2-1. O sea, 2 de destroza al 5, 1 de solución salina, más 15 C de cloruro de potasio. No ponemos natural porque estamos poniendo 500 cc de solución salina. Entonces, estamos aproximadamente, si 100 cc tienen 15.4, si multiplican por 5, pues ya sacarán la cuenta de sodio que estamos colocando, ¿sí? Y lo pasamos a 62. ¿De dónde sale este 62? Pues dividen 1500 entre 24. Y así es como se pone la orden de un paciente pediátrico en la historia clínica. ¿Alguien grabó la charla? Chicos, Sí, doctor. ok, perfecto. Eso quiere decir que la información les queda. Y si yo les dijera, ajá, ¿y qué queremos o cómo queremos mantener el paciente? Aquí dice neonato, pero es para todos. Un sodio entre 130 y 140, un potasio de 3 a 5, un calcio de 0,8 a 1, una glicemia mayor de 60 miligramos por decilitro, un descenso controlado de peso, una diuresis apropiada que es de 1 a 5 mililitros por kilo por hora, una adecuada temperatura, una adecuada presión arterial, un estado ácido-base apropiado, o sea, normal, ¿sí? Permitir que el paciente crezca y que no le vaya a causar enfermedades. Eso es lo que debemos hacer. Eh, Ayer me acordaba, porque estaba pendiente de la charla con ustedes, me acordaba de esta foto. ¿Y por qué me acordé? Porque un paciente que tengo hospitalizado, un recién nacido, al terminar la hora de la visita de la mamá, regresé a verlo por algún motivo y tenía el hilito blanco para el hipo. Y me llamó mucho la atención porque pues son todas las artes mágicas que utilizamos para cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Se vale, también se vale. No lo voy a hidratar, pero se vale cuidarlo y se vale todo esto. Bueno, chicos, no sé si haya preguntas. Los cuadritos les quedaron ahí. Importante que los tengan a la mano, tómenle foto con su celular, guárdenlos en una libretica. Mi consejo es que todos los datos que les parezcan importantes a ustedes, dosis de antibióticos, dosis de medicamentos, fórmulas que les estamos dando, lo anoten en alguna libretica porque ustedes están empezando un camino, ¿sí? Donde todavía no se saben todo de memoria, donde todavía no tienen la práctica diaria que les permite saberse la dosis de la ampicilina, de la micacina, con una certeza. Entonces, vayan apuntando todo donde ustedes revisen. A mí me dijeron en pediatría que la micacina es entre 15 y 21 miligramos por kilo. Y ustedes van anotando todo y que si el paciente es cardiópata le puedo poner enalapril o furosemida, captopril o digoxina, y ahí la dosis de cada uno para que ustedes vayan llenando su propio llamémoslo, acervo eh, académico. Bueno, preguntas, chicos. No, doctor. ¿No? ¿Seguro? Demasiada información. Pues por ahora todo claro. Bueno, de todas formas, pues no estoy leyendo aquí. Andrés, ¿estás ahí? Andrés, ¿estás o no estás? Bueno, si no, a Andrés le voy a pasar un artículo sobre líquidos y electrolitos, ¿sí?
para que él se los reenvíe al grupo y les voy a pasar el link para que entren al curso de la OPS sobre dengue. Y, o sea, no es que tengan que presentarme la calificación o el certificado, es háganlo voluntariamente porque es su propio aprendizaje, jóvenes, de una patología que la van a tropezar. O sea, cuando les digo que la van a tropezar, ustedes me verán a mí y me preguntarán, doctor, ¿y usted cuántos años tiene de trabajar aquí? No sé qué, no sé cuándo. Y aquí al lado tengo ya 2 pacientes con dengue, ¿sí? Uno de 14 y otro de 15 años. Entonces, nos los vamos a tropezar en cualquier momento, porque de eso, o sea, júrenlo que neumonía, asma, dengue, infección de vías urinarias les van a llegar, diabetes les van a llegar a la consulta o a la urgencia. Bueno, jóvenes, ya hay un grupo de 7 que tengo a mi cargo. No, con ese grupo nos vemos el 3 de febrero y les estoy escribiendo por el chat. Nos vemos, que tengan buen día. Listo, hasta Gracias, luego. doctor. Igualmente, doctor, Gracias. gracias. Doctor. Luego, doctor.